Seguimos, señores, nosotros aquí en la expresión de la tarde, son las 3:33. Siguen la llamada, vamos a tomarla. Buenas tardes. Adelante, buenas tardes. Sí, le escuchamos. No Parece hablar. Que esa línea tiene hay problema. Llame por otra línea, a ver, porque esa tiene alguna dificultad. La empresa esta que inauguraron, SIVA, ¿qué se llama? ¿Cómo que se llama? ¿Se oye ahora? Buenas tardes. No está. No hay nadie. Esa empresa, perdón. ¿Cuál es esa? No, dentro de tu turno. Bueno, los amigos, llamo entonces más tarde. Miren, es mi tema. Como siempre, agradecerles a los amigos la sintonía, la participación a través de la vía telefónica. En este espacio la gente sabe que puede expresarse libremente sin ningún tipo de problemas. Yo quiero referirme a la lucha contra la corrupción administrativa a propósito de lo que ha dicho Robert W. Thomas, quien era encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana. Y lo quiero poner en contexto, no por el hecho de que lo haya expresado este importante funcionario norteamericano que estuvo en el país, sino porque en otras ocasiones he hablado del tema y coincido totalmente con el planteamiento que hace el señor Thomas. Él se refiere a la fragilidad de los avances de esa lucha contra la corrupción y que por ende pueden revertirse. Abordó el tema durante una recepción de su despedida en cuyo escenario llamó a los ciudadanos dominicanos a continuar denunciando los hechos de corrupción y exigiendo reformas que garanticen la transparencia y el Estado de Derecho. Y cuando digo que estoy totalmente de acuerdo con su pronunciamiento y advertencia, es porque estoy convencido de que si no se logran hacer precisamente las reformas pendientes en el sector judicial y otras reformas estructurales para la institucionalidad del país, no existen las garantías de que un gobierno vaya a darle cumplimiento y continuidad a esos avances. Y yo pongo, por ejemplo, el Ministerio Público, que se puede discutir o no la independencia. Se puede discutir o no la independencia. Pero nadie puede negar que este gobierno ha mandado un mensaje claro de que no se puede volver al pasado con un procurador o una procuradora directamente vinculado a un partido político, que por honesto y serio que éste sea, no es verdad que en casos medulares no va a recibir la presión y hasta el mandato del Ejecutivo. Y eso se ha evidenciado aquí, en varios casos judiciales. Que el que esté no sea totalmente independiente, porque todavía es designado por el Ejecutivo, esa puede ser una discusión. Pero pienso que es mucho mejor que en el pasado. Y ahí hay una reforma pendiente que algún día habrá que hacerla para despolitizar en lo más posible ese estamento persecutor de la corrupción y que no ha jugado su verdadero rol. Ahora se ha comenzado a ver un poco de adesentamiento y eso no puede volver atrás. Porque si así ocurriese, sin dudas que se estaría revirtiendo ese avance, de que haya un ministerio público con un alto grado de independencia, o por lo menos una cabeza que no tenga esa ligazón con un partido de gobierno. Y eso
a mi modo de ver, solo es posible si se realiza una modificación a la Constitución de la República para buscar un nuevo mecanismo para la designación del procurador o procuradora, para que no dependa su nombramiento del presidente de la República de turno, como es en la actualidad constitucionalmente. Porque, en el caso, por ejemplo, del presidente actual, puede quitar a la procuradora en el momento que él lo entienda, dentro de su facultad constitucional, y no pasa nada. Entonces, con relación a los avances de la lucha contra la corrupción administrativa, se pueden poner varios ejemplos como deberá ser el nuevo Código Penal, la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio y otras iniciativas para fortalecer la transparencia, que necesariamente tiene que ser el camino a seguir por los próximos gobiernos. Entonces, mantener y continuar los avances en materia de la lucha contra la corrupción debe y tiene que ser un compromiso de los partidos políticos, no solo de un gobierno, no de un gobierno en particular, de los partidos políticos, que son al final los que llevan los gobiernos. El presidente es un dirigente de un partido político. Entonces son los partidos políticos los que tienen que asumir el compromiso de darle continuidad a la lucha contra la corrupción, pero de verdad. En esa materia no se puede venir cada gobierno con un librito nuevo. Y por eso los avances logrados tienen que ser sustentados en leyes, en reformas, que garanticen de que las cosas tengan que hacerse sin el predominio político tan rampante como ha sido. Que haya entonces un ministerio público verdaderamente independiente y un sistema de justicia confiable. Y para todos los ciudadanos en igualdad de condiciones. Y que entonces se actúe con la misma diligencia con un ciudadano de a pie al que se le violentan cotidianamente sus derechos. Eso es justicia. Cuando eso sucede así es que se puede hablar de justicia de verdad. Y que eso entonces se complete con las acciones en contra de los hechos de corrupción en el país, sin distinción, sin aparataje, sin el matiz político, respetando siempre el debido proceso en ley, en cumplimiento a lo que establece la ley. Y digo esto porque son los propios partidos políticos que desacreditan la lucha contra la corrupción. Cuando le tocan a algunos de sus dirigentes, que en vez de permitir que sean los hechos y las pruebas que demuestren lo contrario, lo que hacen es cuestionar el accionar judicial, y eso lo han hecho todos los partidos en oposición. Usted puede exigir que se respete el debido proceso, pero de una vez salen a decir que es una persecución política. No es una persecución política, es una persecución a un político que no ha actuado correctamente en el manejo de los recursos del Estado, asumiendo siempre, claro está, la presunción de inocencia. Entonces, las reformas anticorrupción no pueden tener vuelta atrás. Mire, usted tiene todo el derecho y a lo mejor hasta los argumentos válidos para decir que no existe un ministerio independiente. Ahora, no es lo mismo ni es igual a que el procurador sea un miembro del comité político, del comité central, de la comisión política o de la comisión consultiva de un partido. No es lo mismo. Y hago el énfasis en la Procuraduría porque es el brazo de persecución de la corrupción administrativa
y por ende tiene que ser, si no independiente en todo el contenido semántico, por lo menos no tan contaminado directamente por el vínculo político partidario, como ha sido la práctica, aunque constitucionalmente. Entonces, como dice el ex encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en el país, hay que seguir mejorando la justicia, sustentando esos avances con reformas adecuadas a los nuevos tiempos, con leyes más fuertes, pero sobre todo, digo yo, aplicables al país. Aplicables al país. Ojalá se entienda esa parte. Aplicables al país. Porque aquí se vive inventando mucho también y trayendo cosas de otras naciones que tienen características diferentes. Para que haya instituciones sólidas y democráticas, que son las bases para que se pueda producir un buen gobierno. Si no hay instituciones sólidas, si no hay institucionalidad, no puede producirse un buen gobierno. Y que esos cambios que se puedan conseguir, entonces sean duraderos. Por eso es el compromiso, hablo del compromiso de los partidos políticos. Ahí está el caso del Ministerio de Justicia, que sin duda será un avance, que va a necesitar de la voluntad política, no solo para su aprobación como ley, sino para que su accionar sea eficiente y se pueda entonces lograr su razón de ser, que es eficientizar los aspectos administrativos que sobrecargan al Ministerio Público, para que entonces éste pueda concentrar todos sus esfuerzos en la persecución penal. Finalmente, resumo todo lo que he dicho de la siguiente manera. Yo estoy más que convencido, más que consciente que la corrupción nunca se va a eliminar. El asunto debe ser reducirla a su mínima expresión, y eso solamente se logra eliminando la impunidad. Eliminando la impunidad. Y la impunidad es posible eliminarla con un ministerio público verdaderamente independiente o sin las obstrucciones que han hecho tradicionalmente desde el Ejecutivo. Así es que pienso que más tarde que temprano habrá que buscar una nueva fórmula para la constitución del Ministerio Público, si se quiere conservar los avances que se han conseguido en justicia, porque la independencia de los jueces mayormente va a depender de ese trabajo que en ley realiza el Ministerio Público, sin dejar de observar que donde quiera se cuecen habas. Y esas 12 reformas, muchas de esas 12 reformas que propuso el presidente Luis Abinader, en algún momento habrá que darle continuidad y comenzar a discutirla y aplicarla, si queremos tener realmente una justicia independiente en la República Dominicana. Tomamos esta llamada. Vamos a tomarla, claro. Buenas tardes. Adelante, buenas tardes. Esa línea tiene como problema, Luis. Llame por otra línea. Mira, cuando tú hablas, qué bueno que hiciste la diferenciación, cuando hablaba en la parte última de tu comentario. Aquí está, Carmen, vamos a tomar antes que tú. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Sí, adelante. ¿Cómo tú estás, Roberto? Bien, hermano, bien, adelante. ¿Qué tú eres, abogado, ingeniero? Porque esos comentarios tuyos son bien profundos, ¿eh? Yo lo que soy periodista, hermano. Bueno, pues tú tienes una capacidad tremenda. Esa capacidad tuya. Le digo que esos comentarios tuyos me erizan la piel a mí. Gracias. Gracias, tratamos de hacer la tarea, ¿eh? A todos aquí. Enséñame. Diciendo siempre lo que pensamos, equivocado o no, ¿eh? Ya, enséñame a
al ingeniero un poco ahí. Él es bueno, pero necesita más, aprender más. Enséñalo. Estoy aprendiendo, patrón, estoy aprendiendo. Ay, Llévelo al paso. Así no. Estoy aprendiendo. Carmen, ¿cómo estás, Carmen? Un abrazo. Tú sabes que yo decía que la parte última, donde tú hablabas y hacer la diferenciación entre corrupción e impunidad, que es lo que nosotros debemos de propugnar, porque la corrupción existe y existirá, porque la corrupción es el ser humano, es intrínseca del ser humano, no de las instituciones. O sea, tú no me puedes decir, un gobierno no me puede decir, tentación. un presidente no me puede decir que va a acabar con la corrupción, porque tendría que acabar con el ser humano en sí. Porque el ser humano. Porque ellos dicen así, trae usando consigo esa metáfora, pero la impunidad. El gobierno o el presidente lo que puede acabar es con la impunidad. Que se queden los hechos de corrupción impunes, que es a lo que nos tenían acostumbrado. Realmente, que si tú cometes un acto de corrupción, que no, se te investigue, se comprobó y se te actúe. Esa es la parte que tiene que tener el gobierno, el Ministerio Público, independiente o no, que no creo en la independencia. Cada quien tiene algo. O sea, usted quizá no es... O sea, usted quizá no es de un partido. Usted quizá no es de una organización política ni de una organización de la vida social. Pero en su interior, usted, mire, depende de alguien. Hasta para actuar bien. De Dios, de su mamá, usted se recuerda de su ancestro. Pero es que eso pasa, por ejemplo, todo, Carmen, excusa, eso pasa, por ejemplo, con el periodismo. Exacto. O sea, no es verdad que nadie es totalmente imparcial. Claro que ahora, usted no. lo que tiene que ser es objetivo. Y justo. Objetivo. Y justo. Entonces yo creo que más que preocuparnos y hablar de corrupción y de que tenemos una lucha y que vamos a acabar con la corrupción, nosotros lo que tenemos que tener bien claro es que lo que hay que acabar es con la impunidad. Y lo digo, ustedes saben por qué. Porque lamentaríamos mucho que a pesar de tener un ministerio público independiente, hayan casos de corrupción que se queden sin resolver, porque eso que llamamos impunidad no se esté llevando a cabo o se esté llevando a cabo de la peor manera. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, jovencita. Un abrazo. Buenas tardes, adelante. Oiga, Roberto. Sí. El patrón cuenta los huevos de la canasta ajena, ¿verdad? En el asunto eso de las encuestas. Pero él no dice cuánto es que tiene el partido de él, que tiene que tener 0.01. No, patrón. Andamos, Miguel anda todavía muy bajito, alrededor de un 3 o un 4%, y el PRD no ha pasado de un 6. Yo tengo encuesta en la mano, hermano, no de las que hacen los medios para lograr contratos. Sí, pero con un 6 se negocia bien. No, todavía no, patrón. Hay que trabajar mucho. Mucho. 5, 6 Mire, felicito a Héctor Guzmán, que hoy aparece en esa encuesta, aparece como candidato a senador del distrito con un 18%. Héctor, felicidades. Y Yané Camilo marca muy bien también en el Distrito Nacional. Nosotros tenemos 2 o 3 candidatos que van a sacar la cabeza por el PRD en este proceso. Mira, hay otra llamada. Cuando lleguen los otros, no baje. Buenas tardes. Posible también. ¿Qué más saliva tenga? Buenas tardes. Sí, que Traemos hojaldre. Adelante. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, Roberto. Y buenas tardes, Carmen. Un abrazo. Y Adolfo en su beach Rey Sol, donde quiera que esté. Sí, en Villa Salomón está. En Hacienda Salomón, perdón. No sé si yo no canté de vacaciones o qué pasó. No, en Hacienda Salomón. No, Jonathan está de vacaciones, creo, ¿verdad? No, Jonathan está en el área de grabación. Es el más trabajador. En el área de grabación está Jonathan. Okay. Pero tenemos a Luis, que es una estrella, ¿eh? El que está de vacaciones, Claudio, me dicen que lo vieron en un hotel por ahí. Miren, Roberto, primeramente te voy a felicitar por el comentario. Un comentario muy juicioso y profundo. Sin embargo, yo debo decir lo siguiente. Patrón, usted me va a perdonar que yo vaya en contra de usted hoy. Repíteme, no te copié esa parte. Que lo excuse, que se vaya en contra tuya. No, adelante, patrón. Yo sí estoy acostumbrado a eso. No tengo problema. O sea, que aproveche incluso eso. Usted sabe que Ángel, usted sabe que yo lo quiero muchísimo. Lo sé. Primero, como santiaguero, tiene que quererme. Por cierto, un abrazo le manda Wilfredo Alba conmigo. Yo voy para allá en un ratico. Yo a las 6 de la tarde estoy en Santiago. 6:30. Ok.
No, así que usted duerme. Usted se levanta en la capital y duerme en o en Jarabacoa. Hace mucho frío. Miren, que va a ser frío este fin de semana por ahí. Así que el que vaya para allá que lleve su abrigo. Miren, según Jim Suriel, miren, le voy a decir algo. La corrupción, lamentablemente, eso no va a terminar por, Roberto, varios factores. Digo, es mi criterio. Aquí cada quien tiene su corrupto según el color del partido, su corrupto favorito. No es que no haya corrupción, porque todos han metido las manos, todos en lo absoluto. Aquí el que no corre vuela. Incluso, para concluir, voy a decir lo siguiente: hay corruptos y corruptores. ¿Y los empresarios qué son? Buenas tardes. Gracias. Bueno, ahí está la posición del señor Canelo. Quería referirme al tema de Roberto. Voy a tratar de no dañarlo, Roberto, de no dañar tu tema. Sí, haga un esfuerzo. Porque yo no soy académico ni un intelectual. Yo soy un aldeano de Santiago que ha venido aquí a escupir, modestico, a escupir estos modestico a costa. A escupir estos micrófonos. Yo aprendí de hace mucho tiempo, de mis inicios en la formación política, que hay dos cosas con que la humanidad no va a poder terminar con ellas: la pobreza y la corrupción. Son connaturales. Y van de la mano, ¿eh? La pobreza. Vamos a acabar. El político que le diga a usted: y en mi gobierno le prometo que voy a acabar con la corrupción, es un hablador. No va a acabar con la pobreza. No va a acabar con la pobreza. El gobierno que le ofrezca a usted acabar con la corrupción es otro hablador. No va a acabar con ella. Verbigracia en el que estamos. Aquí hay dos elementos que subieron a Luis al gobierno: la gente cansada del PLD, combinada con la pandemia, que no entendíamos si íbamos a seguir vivos, trancados. Estábamos todos esperando cuando nos tocaba a nosotros irnos para el cementerio o para el hospital. Votaron llenos de miedo contra el PLD por cansancio del PLD, olvidando lo que había pasado. No tenían referente. Hoy tienen referente la gente. Y lo que compró la gente fue que este gobierno iba a acabar con la corrupción. Hoy, no hay un corrupto de este gobierno preso. No hay uno preso. Y hay corrupción por pipa. Sí, pero parece... Entonces, espérate. El problema, así como aprendí esto muy joven, cuando comencé mis primeros pasos en política hace 40 años, también aprendí que el problema no era combatir, no era la corrupción, sino hacer eficiente el combate a la misma a través de la no impunidad. Yo creo que en República Dominicana, y tengo de referente a don Jorge Suero Isa, que es mi referente en justicia, tengo un paradigma con él. En República Dominicana, los mejores procuradores generales de la República han sido dirigentes políticos. En su momento lo voy a demostrar. Que lo mejor, eso es relativo. Por eso. Eso es relativo a lo que tú te quieras referir con lo mejor. Sí. Ahora, el referente que tú dices parece que no era muy bueno, porque los partidos de oposición no están muy bien parados. ¿Con cuál? Tú hablas de referente, que parece que no lo tomaron en cuenta, que votaron asustados en la pandemia. Sí, no había parece que el referente no era muy bueno, no porque aún así no había referente. La oposición la sigue muy mal. El 60% de esta población es joven, una población joven, menos de 35 años. La población no tenía más referente que el PLD. No hay más. Ahora lo que pasa es lo siguiente. El viejo PRD no era referente. Sí, ahora, hoy la gente puede decir... Sí, pero lo que pasa es lo siguiente. Teníamos un gobierno de tal condiciones, lleno de corruptos y de ladrones. En mi campo dicen... Y ahora tenemos un gobierno lleno de hombres serios. En mi campo dicen... Hay referencia. En mi campo dicen que el perro que come huevos... Sigue siendo huevero. Entonces... Aunque le quemen el hocico. Entonces. Sí. Así es. Si tú se lo vas a decir a la gente hay que decirle eso. Dale, Jonathan. Van a seguir siendo ladrones los del PLD.